con Luis del Pino. Bueno, 8:42 minutos, 7:42 en las Islas Canarias. Aquí andamos haciendo un elogio de la institución familiar fuera de micrófono. ¿Qué tal está usted, don Asís Timmermans? Pues muy bien, estoy como muy ligero. Le comentaba aquí a la todavía no presente contertulia que se me ha estropeado el móvil y sobrevivo. Llevo toda la mañana bien. Puedo mantenerme. Bueno, las primeras horas son de desconcierto, ¿no? Bueno, doña María Jamardo, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis. Bueno, doña María Jamardo, pues es una de las periodistas que más clave van a ser en este mes de septiembre, porque vaya mes de septiembre movidito nos espera en el terreno judicial. Comentaba yo ayer y lo repetía hoy que si algo caracteriza en estos momentos al gobierno de Sánchez, aparte de la corrupción, la inutilidad, la prepotencia, la soberbia, la traición a España, es que Sánchez ha perdido ya el control de los tiempos. Ya Sánchez no controla cuándo va a pasar cada cosa. Y uno de los motivos es precisamente la multitud de frentes judiciales que tiene abiertos, ¿no? Podemos esperar pronunciamientos judiciales bastante rápido a primeros de septiembre. Bueno, la apertura del año judicial es el próximo viernes 5 de septiembre. A partir de ahí yo creo que ya va a pisarse el acelerador. ¿Va a ir esposado judicial. El fiscal general? Bueno, el fiscal general lo que no sé es cómo se atreve a, estando procesado, comparecer en la apertura del año judicial y siquiera qué va a decir en ese discurso de apertura institucional que le corresponde, al igual que a la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en presencia del Rey. Me parece, desde luego... Es una vergüenza que se desprestigie la institución. Es una situación inadmisible, que es propia únicamente de los tiempos que estamos viviendo y del gobierno y del ejecutivo que nombró a ese fiscal general del Estado y del perfil del fiscal general del Estado nombrado por el gobierno, precisamente porque sabían que era el único que iba a soportar o a aguantar o a resistir, ya que les gusta tanto la palabra resistencia, en una situación tan delicada. Es una cuestión inexplicable, por mucho que lo intenten desde un punto de vista político, que un fiscal general del Estado que está obligado, y digo obligado porque así lo fija la legislación vigente en la carrera fiscal, a suspender provisionalmente hasta que haya una sentencia firme a cualquier fiscal de la carrera, cualquiera que quede procesado en un procedimiento, que él no se aplique esa misma máxima, siendo además una institución jerárquica que efectivamente cuelga, ¿no?, de la máxima responsabilidad, en este caso de García Ortiz, que es quien dicta pues las directrices, ¿no?, y las posiciones en los temas más políticos, que es a lo que nos ceñimos. Lo que opine la Fiscalía General del Estado en relación con temas menos políticos, pues, bueno, oye, es parte de su función. Pues oiga, si el tema del ecologismo, de las lindes, bueno, pues hay una serie de instrucciones y directrices, pues evidentemente es menos dañino de lo que puede ser la investigación de la corrupción o la acusación de determinadas causas de corrupción, dependiendo de a quién salpiquen. Tenemos el caso de Begoña Gómez, tenemos procesado al hermano de Pedro Sánchez, que también avanza en Extremadura en un procedimiento en el que además se le negó el aforamiento colateral, por decirlo de alguna manera, pese a las artimañas del Partido Socialista. Tenemos el caso Hidrocarburos en la Audiencia Nacional, tenemos el caso Koldo, que ya es caso PSOE, pendiente de que con los nuevos informes de la UCO, que ya vimos que fueron muy contundentes en el caso de tanto de Koldo como de Ábalos como de Santos Cerdán, nos quedan dos que yo creo que ya a partir de septiembre podrían ser inminentes, que serían el de Francina Armengol y el de Ángel Víctor Torres. Por no decir todas esas conversaciones, esos miles de grabaciones y de conversaciones que la UCO está ordeñando de esos dispositivos incautados en la operación del Orme, que era la que ponía o daba el pistoletazo de salida a toda la investigación judicial posterior, en la que pudieran verse implicados otros miembros del Partido Socialista
Socialista e incluso apuntalarse esa línea hacia la financiación ilegal del Partido Socialista, que sería ya, digamos, lo inevitable para Pedro Sánchez, ¿no? Sería insuperable por su parte, porque sus socios de legislatura, aunque tampoco sean muy de fiar, ni los mejores socios de legislatura en cuanto a mantener la palabra dada, sí han dejado claro que en el caso de existir financiación ilegal del Partido Socialista, romperían la legislatura. A ver, pero usted y yo sabemos que mienten, ¿verdad? Bueno, claro, por eso he dicho que teniendo en cuenta quiénes son sus socios y el valor de su palabra, pero ahí estamos. Es curioso porque da la sensación a veces de que el poder político elige a personas tan corruptas o más que ellos mismos, pues para tenerles controlados, etcétera, ¿no? Es decir, a lo mejor es casualidad, pero que una persona que viene del mundo de la prostitución, o por lo menos que tiene una relación tan intensa y conyugal con el mundo de la prostitución como Pedro Sánchez, es curioso que sus mayores colaboradores hayan sido los mayores puteros, con perdón de la palabra, los mayores consumidores de prostitución, como Ansi Dávalos, Cerdán, Koldo, etcétera, ¿no? Es curioso que se elija un fiscal general del Estado. Tú has dicho que se elige porque era el único quizá que podía aguantar sin dimitir en un caso de presunta delincuencia. Yo no estoy seguro de que esto sea así, es posible que sea así, pero desde luego es una persona tan dispuesta como sus jefes a cometer ilegalidades y a perseguir a rivales políticos utilizando la fiscalía, lo cual es doblemente grave, porque el fiscal general, como sabéis, tiene como función específica y primordial el cumplimiento de la ley, no la defensa de la ley en los procedimientos jurisdiccionales, específicamente la defensa de la ley, no la defensa del Estado, no la defensa del reo, no la defensa sino la defensa de la ley, con lo cual parece que esto es una cleptocracia en el sentido de que los que más roban eligen a los dispuestos a robar, los más puteros o los que vienen de la prostitución eligen a los que se complican con prostitución, quizá porque así son controlables. Es decir, ¿qué tiene Álvaro Ortiz? ¿Qué tiene Álvaro Ortiz que es tan controlable, que ha estado tan dispuesto a perseguir a un rival político a las órdenes de su jefe máximo, de quien depende la fiscalía, ¿no? Es inquietante. Bueno, yo creo que en el caso de Álvaro García Ortiz confluyen dos variables. La primera, que su mediocridad le hubiera impedido en cualquier caso llegar a ser fiscal general del Estado, porque era un gran desconocido en la carrera, no era un fiscal de los relevantes, un fiscal de los más antiguos, con independencia del sesgo ideológico. No voy a entrar en el sesgo ideológico inicialmente, era claramente un militante del Partido Socialista, en tanto en cuanto hubo ocasiones en las que como fiscal en Galicia, cuando no pertenecía todavía a la cúpula de la Fiscalía, ni había sido designado para ningún cargo político, ya participó en debates organizados por el Partido Socialista gallego. Luego ya se había significado clarísimamente, porque en unos participaba y en otros no, es evidente. Y después porque efectivamente cuando hablas con los miembros de la carrera fiscal hay una serie de nombres, de personas icónicas dentro de la institución que podrían tener papeletas por su experiencia, su bagaje, su edad, su antigüedad, sus méritos, bueno, pues para poder ser fiscal general del Estado, ¿no? Que podrían entrar en ese bombo de los designables. García Ortiz no estaba, salvo porque era el número 2 de Dolores Delgado. Y en el momento en que es oportuno designar a Dolores Delgado como fiscal general del Estado, ella le reclama como su número 2. Ya como su número 2 ejecuta muchos de los enjuagues que después conoceríamos, los primeros de ellos contra el fiscal Ignacio Estampa, que después se demostró que era todo una dilación indebida de procedimientos internos, de expedientes disciplinarios abiertos para perjudicar a un fiscal concreto por razones políticas. Luego ya se veía y se daba cuenta del perfil, y luego lo acabó confirmando el propio García Ortiz cuando designa 2 veces, hasta en 2 ocasiones, de una manera escandalosa, de una manera injustificada, de una manera inmotivada, a su predecesora y amiga Dolores Delgado para darle la categoría de fiscal de primera, que no tenía cuando llegó a la Fiscalía General del Estado. El gobierno intentó colar en una enmienda de una reforma legal que no tenía nada que ver con el asunto, el que la fiscal general del Estado o el fiscal general del Estado saliesen de prestar sus servicios con la primera categoría cuando ingresaban en ese puesto
de designación ejecutiva sin ese nivel. Esa reforma se la tiraron abajo, ¿no? Se la tiraron abajo, efectivamente, fue un escándalo mayúsculo, se detectó, se frenó parlamentariamente y por lo tanto pues solo quedaba la vía de que García Ortiz le diese esa consideración, ascendiéndola a un puesto, en este caso de fiscal de la Sala de lo Militar, fiscal togada de la Sala de lo Militar, que fue también discutidísimo. Y a partir de ahí, el nombramiento de Memoria Democrática y Fiscalía, que se empezó a redactar ese papel, esa nueva figura dentro de la carrera, cuando Dolores Delgado era ministra de Justicia. Es decir, o sea, era una redacción de un puesto creado ad hoc para alguien que en definitiva acabaría siendo la ministra del ramo cuando se empieza a redactar ese puesto. Es decir, o sea, ya es todo de verdad, de una endogamia, de un descaro. Sí, terrible. y nunca me cansaré de recordarlo, ¿sabe, don Luis? Que esta Dolores Delgado, esta ministra Dolores Delgado ya era la que se sabía, a la que habíamos escuchado intercambiando información sexual de carácter delicado con una persona como Villarejo, que estaba en ese momento presumiendo de traficar con información obtenida vía vaginal. Esa es Dolores Delgado. A mí lo que me preocupa de lo que dices, María, y de lo que tratamos es el efecto corruptor de estos corruptos. Es decir, Álvaro García Ortiz no solo es un fiscal que está dispuesto aparentemente a utilizar la Fiscalía en contra de una rival política de su amo, Pedro Sánchez, sino que además eso pervierte a los fiscales que le apoyan, pervierte, como se hace por motivos aparentemente ideológicos, como se hace con el camuflaje del progreso, del avance. España tiene que avanzar y la derecha, ultraderecha, no puede. Como se hace con eso, todo esto tiene un efecto perversor. Es decir, de repente te encuentras a fiscales de izquierdas que, por ser de izquierdas o por ser, entre comillas, progresistas, están dispuestos a justificar la corrupción que supone que un imputado... También es justo reconocer que al lado de eso, que efectivamente son muchos y que demuestran pues eso, que en fin, que son tiralevitas sin ningún tipo de dignidad, al lado de eso también ha habido varios fiscales, algunos de ellos notables, que perteneciendo a jueces Unión Progresista de Fiscales se fueron ahí en protesta precisamente porque que renunciaron a militar en la asociación natural, digamos, de la izquierda. Pero ¿queda el pozo o queda la minoría mayoritaria? Es decir, es como están dispuestos los votantes del PSOE a avalar que su partido político gobierne aliado con criminales como los proetarras y con golpistas. Bueno, me puedes decir usted, bueno, pues algunos no, muchos han dejado de votar al PSOE. Sí, pero hay un porcentaje suficientemente grave. Ya. Es igual que sea el 50%, el 80% o el 30%, que no es que estén dispuestos a votar el PSOE, sino que están justificando el gobernar con criminales y el borrar delitos de los peores criminales, como son los golpistas y son los terroristas, solo para obtener el gobierno, en aras del progresismo y de que no gobierne la derecha. Eso es corromper a la sociedad. En este caso, por no desviar el tema, esto es corromper a la carrera fiscal. Hombre, la institución está totalmente cuestionada en su imagen pública, aunque la mayoritaria, porque más del... Yo me atrevería a decir que prácticamente el 90%, el 95% de los fiscales de este país, siendo de izquierdas, de derechas, teniendo sensibilidad, votando a unos o a otros, porque como ciudadanos que tienen derecho a ejercer el voto, igual que los jueces, pueden tener sus preferencias, obviamente, y las tienen, no respaldan la situación en la que se encuentra la Fiscalía. Es verdad que Álvaro García Ortiz, a través de una serie de nombramientos también discrecionales, que se han saltado las mayorías dentro del Consejo Fiscal, que no tiene un poder vinculante, es decir, que sí tiene que ser consultado y que tiene que pronunciarse, la mayoría que salga de los vocales electos no tiene mayor trascendencia para García Ortiz, que puede hacer lo que le dé la gana al final. Es decir, oiga, pues la mayoría decide que el mejor candidato para este puesto de entre estos 5 es el A. Pues yo voy a decir que es el C, porque es el que quiero nombrar, por ser el que viene de la UPF, porque es el que sé que me va a ser fiel, o el que va a admitir que debiéndome este favor, yo le pida lo que sea necesario a partir de ahora para llevarlo a cabo. Es verdad que es muy visible en la cúpula fiscal, pero que es la minoría minoritaria. Entonces yo ahí quiero decir, y quiero romper una lanza, porque los jueces y fiscales se han manifestado clarísimamente en contra de la ley Bolaños, que era una de las que pretendía además instaurar ese sistema de favores debidos en contra de la meritocracia, y no hay nada
nada más transparente y que más garantías dé de la independencia e imparcialidad de jueces y fiscales que el hecho de no deber a nadie su puesto y habérselo ganado por propios méritos en un concurso de oposición objetivo, durísimo, y que la mayoría de ellos han superado. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar de una información que trae hoy el diario ABC, la trae David Alandete, y que me parece de una importancia enorme. Pausa publicitaria y a ello. Con Luis del Pino. Bueno, les decía antes de la pausa que íbamos a comentar una información de David Alandete hoy en el ABC que me parece importantísima. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos, de otros países occidentales, hasta 12, resulta que han firmado un informe conjunto, una advertencia de seguridad, donde alertan del riesgo de espionaje que representa China, acusando a China de estar detrás de empresas pantalla y tecnológicas propias para perpetrar ciberataques contra gobiernos extranjeros, infraestructuras críticas y sectores estratégicos en Occidente. Este informe pues llega en un momento donde sabemos que el Congreso americano ha solicitado una investigación formal, entre otros al Departamento de Comercio americano, para ver qué riesgos de seguridad implican para los aliados la decisión de Sánchez de echarse en brazos tecnológicamente de China, con los contratos con Huawei, los contratos con otra empresa de cámaras de videovigilancia china que está vetada en numerosos países europeos, etcétera. Por tanto, cabe suponer que este informe, que se hizo público ayer, esta advertencia de seguridad, se enmarca dentro de los pasos que está dando el gobierno americano para pegarle un hachazo a Sánchez. Pero lo más llamativo es que entre los firmantes del informe, entre esos 12 servicios de información de países occidentales que firman conjuntamente este informe, está el CNI. ¿Se le ha ido de las manos Margarita Robles a Sánchez? Que el CNI está advirtiendo de que su propio gobierno está contratando con empresas de un país que representa un riesgo de seguridad importantísimo. ¿Qué está sucediendo ahí? Me parece muy curioso. Yo he estado escuchando una de sus explicaciones al respecto esta mañana y no estoy de acuerdo en cierto modo. Bueno, a ver, pues seguramente tiene usted razón. No, es decir, bueno, en primer lugar, y eso lo conoce usted mejor que yo, bueno, el CNI hay distintas, iba a decir una cosa horrible, iba a decir distintas sensibilidades, qué horror, deme un guantazo. Distintas familias. Sí, bueno, hay distintas familias, quiero decir que en el CNI incluso hay gente buena, en primer lugar. En segundo lugar, el CNI tiene que jugar su papel, o sea, lo que no es posible sencillamente es que un centro de inteligencia en colaboración con otros centros de inteligencia de Occidente juegue abiertamente o no abiertamente, juegue a ser un caballo de Troya o un aliado de potencias enemigas, ¿verdad? Esto no es fácil, con lo cual el CNI cumple su labor. Pero en tercer lugar, se le ha ido de las manos a la peor ministra, a la más nefasta, a una de las más nefastas del gobierno, que es Margarita Robles. Lo peor, lo he dicho siempre lo he dicho, lo peor. ¿Se le ha ido de las manos el CNI? No, porque de alguna manera blanquea lo que de verdad está haciendo España. Es decir, España está haciendo exactamente aquello que los servicios de inteligencia, incluido el CNI, denuncian, que es los gobernantes en España, que es actuar como agentes a sueldo, a veces abiertamente como Zapatero, en otros casos no tan abiertamente como Álvarez, a sueldo de China. El peligro chino, la invasión china, de una manera muy distinta a la convencional, es la amenaza, la principal amenaza para el gobierno estadounidense, no ahora, sino desde hace 30 años, en realidad desde hace más. Es decir, el problema de China y su infiltración en Occidente es la principal amenaza para el gobierno norteamericano desde hace más de 30 años. Y sin embargo, tanto políticos norteamericanos como de la administración Biden fundamentalmente, como desde luego políticos de toda Europa, incluyendo los españoles,
trabajan para una potencia que quiere destruir Occidente, conquistarlo de una manera, repito, muy distinta a la convencional. El problema ya no son los tanques rusos ni sus bombas atómicas, sino la penetración china en las economías y en el control tecnológico y económico de Occidente. Y para eso está trabajando Pedro Sánchez, para eso está trabajando Zapatero, y para eso está trabajando, por cierto, algún destacado dirigente del Partido Popular, cuyo nombre no voy a decir, aunque empieza por González y termina por porn. Sí. Sí, y es trágico. Y luego hay un problema de opinión pública también, don Luis. Es decir, la demonización de determinados gobiernos, como el de Trump y otros, y esa frívola condescendencia con gobiernos tiránicos y salvajes como el chino, tiene sus efectos. Y al final el efecto es que escuchas a personas con formación cultural e intelectual decir abiertamente, manifestarse abiertamente, más cercanos a países, a dictaduras totalitarias como la China, que a democracias occidentales como la de Estados Unidos. Y eso es así. Y por eso, por una serie de cosas todavía más complejas, tenemos a personas que son partidarios de las teocracias islámicas y no de las democracias occidentales en Oriente Medio, como es Israel. No es la primera vez que vemos a Sánchez salir corriendo de gira asiática para visitar China en momentos críticos del Ejecutivo Central en nuestro país. La sensibilidad o la preferencia de Sánchez por China para situarse en el mapa del futuro orden global, que es evidente que se está recolocando, ¿no?, desde la victoria de Trump y a partir de la serie de acuerdos y de estrategias de la OTAN, el gasto en defensa, el incremento y todas estas cuestiones, es consustancial a la presencia, los intereses, los dictados y el apoyo de un lobista experto en China como es José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Y entonces esto no se puede Está muy callado últimamente, disociar. por cierto. Ya. Hasta hace unos días había algunas informaciones que circulaban al respecto de negocios de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela vinculados a intereses chinos. Luego, quiero decir que es que esto no es casual. Claro. La decisión hacia Huawei no es una cuestión inocua, que sea una coincidencia, ¿no?, en el tiempo. Pero más allá de esa decisión, más allá de los motivos o de los impulsores de ese acercamiento de Sánchez al régimen comunista chino, que no deja de ser una autocracia en toda regla, hay una cuestión muy relevante, porque en el acuerdo con la Unión Europea que Trump, ¿no?, apuntaba estos días, hay una pieza importante que no se puede obviar en este análisis, y es que Pedro Sánchez queda fuera. Si Pedro Sánchez queda fuera, España queda fuera. Es obvio, ¿no?, que es el presidente del Ejecutivo y por lo tanto representa los intereses del Estado español en toda regla, para lo bueno y para lo malo. ¿Y por qué expulsa del acuerdo Trump con la Unión Europea a España, ¿no? No por ideología o por mayor simpatía o menor simpatía del señor Sánchez, o porque sea del Partido Socialista y por lo tanto del lado opuesto a las ideas políticas del señor Trump, ni siquiera porque le den demasiada importancia al señor Sánchez y quieran ningunearle como un gesto, ¿no?, de desprecio, dándole una importancia que ni siquiera tienen, sino por estas cuestiones precisamente que estamos hablando de seguridad nacional. Seguridad nacional que no es única y exclusiva de España. Efectivamente, que entra Reino Unido, que es una advertencia que comparte el FBI, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, es decir, un montón de países que no son sospechosos de no ser el occidente avanzado, ¿no?, ni sospechosos de ser nuevos estados casi sin conformar dentro del orden mundial. Claro, cuando Pedro Sánchez ha preferido como socio estratégico a China
frente a Estados Unidos o a las alianzas que puedan adoptarse con Estados Unidos durante la era trumpista, tú te quedas fuera de la fotografía de la OTAN, aunque sigas apareciendo en la fotografía de la OTAN. Y esto es lo relevante, ¿no? Y esto es lo que nos va a dejar a nosotros en un muy mal lugar a futuro, porque quizás hoy no seamos conscientes de las dimensiones derivadas o consecuencias reales que va a tener esta posición de Sánchez y su empeño personal por cuestiones económicas, por cuestiones estratégicas y por cuestiones ideológicas con China frente al Occidente, ¿no? Conocido y socio natural de España como parte de la Unión Europea, pero lo vamos a heredar. Y recomponer esta política internacional y tener una credibilidad internacional trasciende a la figura de Sánchez. Quiero decir, implica al Estado español, y el próximo gobierno que llegue, sea del signo que sea y tenga el presidente que tenga, va a tener que recolocar esto, queramos o no queramos. Y le va a costar mucho. Y por eso lo digo, que es un tema de largo plazo. Sí. Y que ese tipo de situaciones son mucho más graves de lo que podamos percibir en lo micro los ciudadanos, porque parece como que queda muy lejos. Bueno, pues Sánchez pacta con China y tienen unas connotaciones mucho mayores. Ahora, bien, yo siendo el CNI tampoco estaría muy preocupada porque nos puedan hackear datos de seguridad militares, de infraestructuras y demás, porque, hombre, ya les hemos dado los datos gratis a Huawei, o sea que tampoco quiero decir China tiene que esforzarse mucho en el caso español por hackear nada. Pero además yo creo que muchos ciudadanos no son conscientes del daño que puede hacer España con su actitud pro China o aliada de China, o que puede hacer sus gobernantes, y del daño que vamos a sufrir por nuestra exclusión de allí. Totalmente. Quiero decir, en primer lugar, ¿qué importancia tiene España? Si no tiene una importancia militar, etcétera. Mira, España tiene muchísima importancia, aunque solo sea por una cuestión, y es que comparte redes de inteligencia, redes militares, comparte reuniones, información, etcétera, con todas las potencias occidentales. Claro. Comparte o compartía, porque está empezando a ser claramente excluida de determinado acceso a redes de información. Entonces, hombre, ¿quién va a compartir con Sánchez, que se sabe a su vez que va a compartir con China información que puede ser útil para China, aunque sea de terceros, aunque sea un colaborador necesario, aunque no seamos nosotros el objetivo final? Estados Unidos dirá, oiga, yo no voy a sentar a este señor en la mesa, no voy a sentar a Asís en la mesa porque sé que le va a contar lo que yo le diga a Luis del Pino, que yo no quiero que se entere. Era como cuando Pedro Sánchez, después de decir que no dormiría si Pablo Iglesias tuviera un papel, va y le mete en el CNI, en la comisión que controla al CNI. Es decir, que, o sea, un aliado de Irán, un régimen asesino que, por cierto, ha intentado, el régimen de Irán, asesinar, entre otras muchas personas, a nuestro querido Alejo Vidal Quadras. Es decir, ¿qué importancia tiene España? Pues muchísima, porque está en esas redes de inteligencia, de seguridad, etcétera. Y por lo tanto es una puerta trasera por la que entran los verdaderos aliados de Pedro Sánchez Álvarez y compañía, que es Irán, que es China, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, la segunda cuestión es el daño que vamos a sufrir. Vamos a sufrir un daño enorme. No atribuiremos en el futuro, ese daño lo atribuiremos, como siempre, a los malvados empresarios, a tal, a cual, no. O sea, estamos trabajando en contra de sus intereses. El estar excluidos, el ser aliados de autocracias como la China, de teocracias salvajes como Irán, etcétera, etcétera, tiene un reflejo en nuestra seguridad y en nuestra economía. Es decir, nosotros vamos a vivir peor, ya vivimos peor por culpa de eso. Nosotros vamos a tener menos seguridad. Si mañana o si dentro de 3 meses o 3 años, Dios no lo quiera, hay un atentado en el que mueren 10 o 100 personas, en parte eso va a suceder gracias a Pedro Sánchez, gracias al Partido Socialista, gracias a los que apoyan nuestra colaboración con países totalitarios y, por tanto, nuestra exclusión de las redes de seguridad que nos mantienen más seguros. Y eso nos va a pasar. Entonces, cuando alguien mate a 100 personas, nadie se va a acordar de esto. Y a lo mejor si yo digo... Pero algunos se lo recordaremos, ¿no? Se lo recordaremos, pero no nos hará mucho caso. No hay nada peor que decir, don Luis, mire, no sé usted, yo ya voy siendo suficientemente mayor en determinadas discusiones. Mira, me pasaba, antes lo comentaba con un colaborador de la casa, yo hablo mucho de Colombia últimamente porque tengo amigos colombianos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que recuerdo ya conversaciones con amigos colombianos de hace ya no sé cuántos años, de cuando el infame Santos
traicionó la obra de los colombianos y de Uribe y dio poder a la guerrilla, ¿no? Y entonces, ya entonces yo recuerdo esas conversaciones y lo recordaba hace unos días a unos amigos diciendo, esto lo hablamos. Y yo ya dije que era una barbaridad dar poder a la guerrilla, promover ese referéndum que, por cierto, perdieron, etcétera, etcétera. Y eso llevaría a lo que ha llevado hoy, que es al mayor poder del narcotráfico y a que un terrorista salvaje sea presidente de Colombia. Ya tenemos suficiente edad para decir, te lo dije. Bueno, pues don Luis, te lo dije. no sirve de nada, no sirve de nada. Dentro de 10 años estaremos excluidos de las redes de seguridad, seremos una desgracia económica. Y entonces usted y yo a lo mejor, o María, diremos, te lo dije, idiota, nada, no lo podíamos saber. ¿Cómo íbamos a saber esto? ¿Cómo íbamos a saber esto? Haber leído, haber escuchado, haber apagado cuando salía Televisión Española y haber puesto emisoras decentes como esta. Como esta, claro. En fin. Bueno, ayer tuvimos un episodio pues bastante dantesco en Estados Unidos, en Minneapolis, cuando un joven trans de 23 años fue con un fusil directamente a una iglesia católica y la emprendió a tiros, matando a 2 niños, uno de 8 y otro de 10 años, e hiriendo a otros 14 niños y 3 adultos. Alguno de los heridos está en estado crítico. Luego se suicidó y había dejado una especie de manifiesto en vídeo, el asesino, donde pues se puede ver cómo había grabado en los cargadores que Israel debe caer y que hay que matar a Trump y tal. Yo recordaba en el comentario de las noticias de hoy cómo toda violencia es condenable, pero oiga, es que estamos desde hace ya muchísimo tiempo en una violencia enormemente desequilibrada, violencia que siempre se dirige, casi siempre, de los mismos y hacia los mismos, de una extrema izquierda montaraz, agresiva, odiosa, contra una derecha que siempre es la que pone al final las víctimas. No basta con repasar los magnicidios e intentos de magnicidios de estos últimos años para ver quién mata a quién, ¿no? Es tremendo. O sea, ¿qué responsabilidad tienen todos los predicadores del odio que desde la extrema izquierda y subidos en una especie de columnita de superioridad moral señalan a todo aquel que no está de acuerdo con lo que opinan? Es una cosa espectacular. Sí, y hay una relación causa-efecto. Y por cierto, antes de que alguien empiece a hablar del efecto perturbador no es la palabra, del daño psicológico y psiquiátrico que se está haciendo con las políticas trans a tantas y tantas personas, tantos y tantos niños y adolescentes, el daño que se está haciendo, que está llevando en muchísimos casos a la depresión, al suicidio, a conductas antisociales, etcétera. ¿Quiero esto de decir que las políticas trans son los que han causado el atentado? No, en absoluto. Quiero decir, un tarado lleno de odio puede serlo por muchos motivos. Pero que este tarado lleno de odio ha sido en parte una víctima de las políticas trans, no tengo ninguna duda, ¿no? Y no le estoy quitando responsabilidad ninguna al asesino, solo desearía que se hubiera suicidado, que hubiera cometido estos actos en orden contrario, ¿no? Primero que se hubiera suicidado y después ya que hubiera hecho lo que quisiera. Pero el daño que se hace con las políticas trans tiene como principales víctimas a los niños y adolescentes a los que se les está promoviendo no solo el cambio de sexo en virtud de una supuesta autopercepción, sino la hormonación, la castración, etcétera, etcétera. Bueno, es que yo creo que es al revés. Creo que se está buscando como solución a problemas mentales previos no diagnosticados correctamente la política trans. Y ese es el grave error y a la vez se les causa. No, porque al final no estás poniendo solución al problema de fondo y estás creando uno adicional. Entonces es todavía mayor, ¿no? Agrandar la bola de nieve. Creo, porque lo han manifestado así muchísimos psiquiatras reputados. Leíamos hace unos años, no recuerdo si hace 1 o 2 años, una entrevista, y quiero recordar que era en el diario El Mundo, al jefe de psiquiatría del Gregorio Marañón, de algún hospital madrileño de los punteros, porque estamos entre los
principales del mundo, precisamente esto, que había muchos casos de autismos, de Asperger, de depresiones, de fases complicadas, porque la adolescencia es una fase complicada de la vida. Hay varias fases complicadas en la vida, la adolescencia es una de ellas, en las que tienes que reafirmar tu personalidad fuera, ¿no?, de, digamos, la protección paterna o la figura, ¿no?, de guía que los padres hacemos durante la infancia para los hijos, negar a los padres, que es la negación del padre, que es un proceso natural que todos seguimos pensando que sabemos más que ellos, luego ya recolocamos, la aceptación del grupo, es decir, hay una serie de connotaciones que no son sencillas, ¿no?, y que no todo el mundo tiene las herramientas además para abordar. El añadir a eso unos cambios bioquímicos como las hormonaciones irreversibles, como las es que es incrementar todavía más la bola de nieve. Pero a mí me gustaría ir al fondo de la cuestión, más allá de esa información y de ese perfil en concreto, que podría haber sido trans, podría haber sido heterosexual, homosexual, me da igual. Sí. Quiero decir, al estado mental de la sociedad en general, como colectivo, no al que aprieta el gatillo, sino al que, habiendo apretado el gatillo y habiendo sucedido lo que ha sucedido en una iglesia cristiana, esto no tenga el mismo impacto que si un cristiano hubiese entrado, o un occidental hubiese entrado en una mezquita a perpetrar la misma fechoría. Entonces se hubiera liado una... a nivel mundial, diciendo que somos islamófobos, que la extrema derecha está desnortada, que, o sea, quiero decir, ¿se imagina que un trumpista declarado hubiera cometido estos crímenes? Imaginemos que un simpatizante, efectivamente, de Trump, por ejemplo, que supiéramos que tiene el carnet simpatizante de Trump, hubiera entrado en una mezquita, Mire, ¿quiere que le lea el titular de un medio de comunicación prestigioso de hoy? Que la verdad no es el mejor titular, queridos compañeros. No diré cuál es el medio, porque me da un poquito de vergüenza ajena. Para informar de que un trans de 23 años antitrampista y antiisraelí ha matado a niños en una iglesia católica, el titular es: niños asesinados a balazos en Minneapolis, últimas víctimas de la cultura pro armas. Madre mía. Por el amor de Dios. Pues sí que es retorcidillo, ¿eh? O sea, la cultura pro armas solo es identificable con los trampistas. Cuando son trampistas, cuando son antitrampistas, se deja así diluido y demás. Insisto, leí hace unos días una reflexión que me parece muy acertada, que tiene que ver con periodos históricos. Cuando en un periodo histórico, en una era determinada, cuando en una sociedad concreta, de un momento concreto, se renuncia a una serie de valores, de principios, que en nuestro caso todos sabemos que descienden del humanismo cristiano, porque es así, nos guste o no, con independencia de la confesión, de la fe personal, que es un tema individual, de qué tipo de religión practiques o si no practicas ninguna, la raíz de nuestra sociedad desciende del humanismo cristiano y por lo tanto de sus valores, del respeto a la propiedad privada, del respeto a la vida, o sea, una serie de cosas. Cuando todo eso se diluye, se destruye y se pervierte, hay algo que va a entrar a ocupar ese hueco. No va a quedar vacío. No es inocuo. Pues nosotros ahora no vamos a defender la vida. Alguien entrará con ideas que recolocarán esa defensa de la vida para hacer una política de sustitución. Y cuando tú renuncias a la defensa de tus principios, de tu esencia, de tus raíces, va a haber algo que lo reemplace. Y en este caso, todos sabemos que en nombre del multiculturalismo se está sustituyendo por otro tipo de simpatías que tienen proximidad a ese Islam multicultural, del que precisamente y curiosamente, aunque los medios occidentales no digan nada, están huyendo todos los países islámicos serios. Es decir, los estados que practican el Islam, que tienen el Islam como religión mayoritaria y demás, huyen de ese carácter radical del Islam que se está acogiendo con los brazos abiertos y con políticas de brazos abiertos en Europa en pro de la integración, el respeto al diferente y demás. No tiene nada que ver. Y volviendo a eso que comentabais, es verdad, o sea, es estremecedor el mirar a otro lado por parte de los medios de comunicación y de la sociedad ante las matanzas de cristianos diariamente en países de África, es decir, los asesinatos masivos de cristianos. Y esto me parece poco importante. Yo creo que era esta mañana cuando don Luis recordaba el aniversario del intento de asesinato de Donald Trump, ¿no? Y ponía como ejemplo la película de Woody Allen, del Match Point. Es decir, es que se producen actos gravísimos, como el intento de asesinato, el doble intento de asesinato de un presidente, y no importa. ¿Y por qué importa? Porque importa el quién, no el qué. Exacto. Porque ha sido
el asesinato frustrado ha sido de un candidato republicano demonizado. Entonces, vemos la indiferencia. Veremos actos contra católicos en España mucho más graves y habrá silencio. Veremos, ya estamos viendo, lo que pasa es que la gente no quiere mirar, veremos actos antisemitas brutales. En España hace poco a 50 niños y a su monitora se les trató como auténticos delincuentes por hablar en hebreo. Ayer unos cretinos en Gerona interrumpieron la etapa de la Vuelta a España para impedir el paso del equipo israelí en la sincronizada. Sí, he escuchado esta mañana. Es decir, se están produciendo actos antisemitas. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos estos, no los desgraciados, no los procriminales, que a mí esos no me preocupa. Lo que me preocupa es la gente normal que hay a nuestro alrededor y que ha sido calada, ha sido convencida por ese antisemitismo disfrazado de antisionismo, lo cual también es muy grave, ¿no? Entonces veremos, por supuesto, negocios quemados, como sucedió en la Alemania de los años 30. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente, a mucha gente aparentemente normal y aparentemente buena, dirá, claro, es que los judíos están haciendo tal cosa, es que los judíos esto lo veremos. No, lo estamos viendo. Lo estamos viendo, bien. Pero lo veremos en gente, entre comillas, normal. Cuando lees los diarios de Víctor Klemperer o cuando lees cualesquiera de los testimonios que hay sobre el ambiente, entonces, eso es lo grave. Es la gente normal que se deja convencer en los años 20 por libelos asquerosos como los protocolos de los sabios de Sion y en la actualidad por la propaganda brutal y unánime en contra de Israel y en contra de los judíos. Entonces, yo sé dónde estaré cuando quemen esa tienda. Yo estaré apagando el fuego, yo estaré persiguiendo en la medida en que pueda a los que prenden el fuego. Y hay mucha gente normal que estará justificando los actos antisemitas. Es que esa ceguera... Perdón, he derivado haciendo lo antisemita, pido perdón, porque el problema ahora mismo es, desde luego, también la persecución de los católicos. No, pues nunca ha dejado de serlo. De hecho, nunca ha dejado de serlo. Pero efectivamente, justificar todo lo que sucede en Israel como respuesta al antisionismo me parece de una xenofobia y de una vulgaridad que, insisto, es desconocer la situación, desconocer el origen de Hamás, desconocer el perfil de los gazatíes que se entregan voluntariamente a esa masacre constante de Hamás, que en su carta fundacional de 1988, si no me falla la memoria, recogía como uno de sus objetivos fundamentales acabar con el Estado de Israel. From the river to the sea, Palestina will be free, o sea, Palestina será libre desde el río hasta el mar, es decir, acabar con el Estado de Israel, es aniquilar el Estado de Israel, y todo eso cuenta con algo, con un factor que no es ajeno a aquellos que están haciendo el mal en este momento, mal que nunca descansa, contra los cristianos, contra los judíos, es decir, contra todo lo que no sea, lo que sea impuesto como un orden mundial, ¿no? Por parte de una gente que está dispuesta a llevarlo a cabo hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Frente a la cordura, a la civilización, al respeto a los derechos humanos, a todo este tipo de cuestiones, que es que los medios de comunicación occidentales mayoritariamente han decidido sumarse sin preguntarse, sin investigar, sin dar datos, sin ahondar en ese mensaje de los terroristas. Es que, vamos a ver, que no podemos separar la sociedad gazatí, lo siento muchísimo, de la realidad de Hamás como grupo terrorista que dirige y que coloniza la política violenta de Gaza en este momento. Y se señala constantemente a Israel, y yo me pregunto, ¿qué hacen Jordania y Egipto? Que la reina jordana es palestina, es gazatí, y no hacen nada. Y lo hicieron en su época y tomaron la decisión de que aquella gente que se les colaba sin control en sus países no era toda una víctima de la situación, ni eran civiles desamparados. Y por eso están donde están. Si el cerco no se lo hace Israel, si el cerco se lo hacen los países hermanos que levantan muros gigantes, peores que los de Trump o los de Estados Unidos en México, y nadie dice nada. De verdad, que se vea en Egipto, que limita con Gaza,
Y que no hace nada, y que naturalmente debería ser el primero que lanzase un rescate a los gazatíes. Oiga, de verdad, ¿me están tomando el pelo? Y por si sirve, yo ayer conversaba con la hija de un amigo, en presencia de él, que está estudiando políticas y cosas de estas, y entonces, ¿cómo convences a una estudiosa? No como convences, yo no quiero convencer a nadie, pero ¿cómo ayudas a que una estudiosa, una estudiosa, digamos, entre en una realidad distinta de la que están dibujando unánimemente los medios de comunicación, ¿no? Pues aconsejaba autores desde hace muchos años hasta la actualidad, ¿no? Hablaba de Oriana Fallaci, que por cierto decía, cuando usted decía sobre las creencias personales, en una ocasión le preguntaron, ¿usted es atea? ¿No? Y dice, sí, soy atea, pero soy una atea cristiana. Claro. ¿Qué atea voy a ser? Una atea cristiana. Porque, pero no puedo renunciar a mis raíces. Yo no creo en Dios, perfecto, no creo en ningún Dios concreto, no practico ninguna religión concreta, pero entonces, no puedo negar que yo desciendo de quien desciendo. Claro, entonces, que eso es una cuestión, vamos. Yo aconsejo mucho, que creo que es lo poco que puedo hacer por personas que quieren referentes o que necesitan referentes, aconsejo mucho leer o escuchar, porque habla como Los Ángeles, a Douglas Murray, a Murray y Douglas, siempre lo digo al revés, el autor de The Madness of Crowds y de algún otro libro que da unas conferencias maravillosas sobre la cuestión. Aconsejo mucho escuchar a Jan Hirsi Ali, la mujer víctima del Islam, que renunció además al Islam, y que su conversión a los valores occidentales precisamente le ha llevado a convertirse al cristianismo, lo cual es un gran delito para un miembro del Islam. Quiero decir, aconsejo decir eso, el multiculturalismo no es el tolerar la presencia de distintas culturas, sino la absurda pretensión de que todas las culturas son moralmente equivalentes. No lo son. Una cultura que considera inferior a la mujer, o que establece por norma la mitad de valor al testimonio de una mujer que la del hombre, no es moralmente equivalente a una cultura que establece como premisa fundamental que todos somos iguales ante Dios. Pero ya no solo la mujer, o sea, es que no reconoce la libertad individual claro. de la orientación sexual de los homosexuales, de los transexuales. Es decir, una cultura que cree que todos tienen que ser simétricos, iguales, que nadie se puede salir de la norma, que la norma es la norma estricta, que los hombres están por encima de las mujeres y que los hombres y las mujeres tienen que tener una inclinación determinada y que, por lo tanto, esa inclinación determinada tiene que llevarles a cumplir con una serie de paradigmas que son indiscutibles porque son axiomas religiosos y, por lo tanto, gobiernan en función de creencias religiosas y no de creencias humanas, de creencias racionales, de normas pactadas entre la sociedad al margen de la religión mayoritaria, es que no merece ningún respeto. Lo siento muchísimo. Y cada uno que practique en su casa lo que quiera. Pero de verdad que no se puede defender esto. Yo al hilo de esto solo añado una recomendación. No sé si hay traducción todavía al español en alguna de las editoriales relevantes. Deberían traducirlo, pero hay un libro maravilloso que se titula Industry of Lies. La industria de las mentiras. Vendror Gemini, que era un periodista de izquierdas, es decir, no es sospechoso de ser de extrema derecha, sionista, no, que conoce perfectamente el conflicto árabe-israelí y que cuenta precisamente cómo se fabrican esas mentiras y cómo la industria periodística, informativa a nivel mundial trabaja en torno a esa mentira consolidada de que Israel está practicando un genocidio en Gaza y contra Gaza. Oigan, miren, pongan el foco en Hamás, exijan la liberación de los rehenes, que entreguen las armas, que se disuelvan como grupo terrorista, que pueda haber elecciones libres y a partir de ahí ya veremos. Yo solo quiero una cosa. Yo quiero vivir en un mundo donde no sea posible que un grupo terrorista entre en el territorio de un país y utilice como arma terrorista la violación de mujeres. Lo siento, no quiero vivir en ese mundo. Por tanto, yo le pido a Israel que acabe la tarea, que extermine a Hamás. ¿Habrá víctimas colaterales? Sí, las está viendo y es terrible, pero de todas y cada una de las víctimas colaterales solo hay un responsable, que es Hamás. Y estamos en una situación ridícula donde vemos a gente que, si hubiera vivido en 1945, estaría diciendo: Dios mío, mueren niños alemanes por los bombardeos ingleses en Berlín. Sí, mueren niños alemanes y la culpa la tiene Hitler, por canalla, por empezar una guerra y por ser un genocida. Dios mío, Inglaterra, hay que llevar comida a Berlín porque los pobres alemanes se mueren de hambre. No, rendición incondicional.
rendición incondicional de los puñeteros nazis. Y en Gaza lo que tiene que haber es una rendición incondicional. ¿Queremos que acabe el conflicto mañana? Puede acabar mañana. Que los de Hamás entreguen las armas y liberen a los rehenes. Y... Por cierto, ya entonces en el 45, antes del año 45, el gran muftí de Jerusalén fue aliado de los nazis y del propio Hitler, a los que pidió ayuda para que en Palestina, que Palestina es una denominación que comprendía una tierra que comprendía tanto a judíos como a árabes, ya el gran muftí de Jerusalén pidió a Hitler que ayudara a exterminar a todos los judíos de la tierra de Palestina. Bueno, pausa publicitaria y seguimos. Con Luis del Pino. Bueno, estábamos comentando fuera de micrófono pues esa situación un poco de expectativa que hay en torno al tema de Venezuela con Estados Unidos acumulando lentamente efectivos militares en las costas y con un nerviosismo cada vez más evidente del régimen venezolano que ya oscila entre lo paranoide y lo ridículo. Y lo mismo te salen ahora diciendo y vamos a movilizar a las milicias 4 millones, que al rato siguiente, a la media hora, dicen hacemos un llamado a la paz, que Estados Unidos recapacite. Y dices, ¿en qué quedamos? ¿Les vas a aplastar a los gringos? ¿Les pides por favor que no invadan? O sea, no sé, un poco todo ridículo, ¿no? Hombre, tiene parte de escenificación y además no hacia Estados Unidos, sino hacia el público propio, ¿no? Ahí puede haber, de hecho ya ha habido anteriormente una lucha de poder y lo que no sabemos, por lo menos yo no lo sé, es cuál es la estrategia de la administración norteamericana con respecto al cártel de los soles y al narcoestado que es Venezuela, ¿no? Yo creo que el asunto no es solo caer el régimen de Maduro, que no se me entienda mal, pero me parece relativamente fácil, sino el asunto es a qué dé lugar eso. Es decir, quién pueda asumir el poder en un país que, aunque ha tenido una mayoría enorme de votos hacia la oposición, tiene mecanismos de poder en manos de los peores, es decir, los círculos bolivarianos, la gentuza esa tal, no, tiene violencia. Entonces, hacer caer al régimen de Maduro creo que es relativamente fácil, pero el asunto es no solo eso, sino tomar el poder y llevar sin un componente de caos a Venezuela a una estabilización. O sea, Venezuela está en una situación muy mala en todos los sentidos. Pues yo, fíjese que veo el problema un poco inverso. Es decir, usted me está diciendo que ve el problema de que, vale, Maduro cae, pero luego lo que son las estructuras de poder siguen en manos de los mismos círculos bolivarianos. Yo veo el problema inverso. Yo creo que el problema fundamental que se va a plantear cuando caiga Maduro va a ser cómo hacemos para que la población venezolana no linche por las calles a demasiados partidarios de Maduro. Porque claro, estamos hablando de un régimen donde pues tenías en el barrio al tío que chavista que controlaba y que te denunciaba y que tu hijo acababa en un centro de tortura. Toda esa gente va a tener o que huir o que enfrentarse a las consecuencias, y yo creo que precisamente de cara a que el país, hombre, pues se normalice lo antes posible, sería deseable que la venganza pura y dura a través de linchamientos fuera la menor posible y que la gente que haya hecho cosas inadecuadas sea juzgada con todas las de la ley, ¿no? Sí. Tendrá que darle una transición. Primero tendrá que darle una salida digna a Maduro, que se estuvo explorando no hace mucho. Maduro no quiere irse a Cuba, que fue la primera salida que se exploró cuando perdió las últimas elecciones, con un pucherazo descarado, vergonzante,
y retransmitido en directo y en tiempo real en todo el mundo, y a pesar de ahí se atrincheró en el poder porque perdió las elecciones contra Edmundo González, que era el candidato, porque María Corina Machado no podía presentarse como candidata, pero al final acabó neutralizando al candidato que vive en España y que mantiene a María Corina oculta o escondida a pesar de su fortaleza y de efectivamente seguir dando la batalla, porque en Venezuela esto no va de izquierdas o de derechas. En Venezuela va de comunismo o libertad. O sea, va de dictadura frente a libertad y democracia. Y esto es lo que se trata ahora mismo, ¿no? Son muchos años ya de una dictadura consentida por aquellos que impulsan este tipo de prácticas y que hacen negocios allí. Incluyendo los dirigentes españoles. Sí, totalmente. Conocemos muchas de las filtraciones de algunos de los miembros de esa cúpula militar bolivariana en su día acusando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y también a miembros de Podemos de visitar con asiduidad al régimen chavista precisamente para hacer negocios o para nutrirse, ¿no?, de estas cuestiones. Monedero aplaudía como un palmero más en las últimas elecciones, insisto, las del pucherazo, en las que se robaron a los venezolanos, en las que a pesar de estar controlado todo el aparato, el sistema, el conteo de votos por un régimen corrupto como el de Nicolás Maduro, ganó con el 80% de los votos, ganó con el 80% manipulado. Imaginemos cuál sería el resultado real de aquellos que se atrevieron a ir a votar y que se atrevieron a votar en contra del régimen. Y esto, en un momento en el que la comunidad internacional se rasga las vestiduras con un único conflicto en el mundo, cuando hay otros muchos abiertos y cuando los derechos humanos se están violando sistemáticamente en Venezuela, con gente encerrada en el helicoide, en la tumba, bajo tierra, sometidos a torturas que todos conocemos, que nos transmiten los exiliados del régimen venezolano en nuestro país y en otros países, y que están denunciando, jugándose el tipo, la vida y la de sus hijos y la de sus familias a diario, aquellos que están en contra de Nicolás Maduro y de sus métodos y sistema, de verdad, no está haciendo nada nadie, ni Naciones Unidas, ni nadie de estos que invocan habitualmente los progresistas de izquierda. Porque lo importante es defender a los terroristas de Entonces, Hamas. a mí me parecen muy significativos algunos movimientos. Por ejemplo, ayer veía que hay un grupo militar Caribe, que son venezolanos en el exilio, que se pusieron a las órdenes del presidente Donald Trump, leyeron un manifiesto diciendo que están dispuestos a entregar información de inteligencia, a combatir en contra del cártel de los soles en Venezuela, porque aquí recordemos que ya no es el dictador Nicolás Maduro, es que es la cúpula de militares que rodea al dictador Nicolás Maduro, que están todos implicados en asuntos ilegales en los que recordemos que el Pollo Carvajal, que formó parte de esa cúpula y que después desertó o huyó, ¿no?, por cuestiones internas, afirmaba en unas declaraciones que iban a inundar Estados Unidos de droga. Y por eso fue deportado a Estados Unidos. Recordemos aquel periplo en el que se puso a disposición del juez García Castellón en un momento determinado para tratar de proporcionar información en contra de Podemos, en contra del Gobierno de España, de José Luis Rodríguez Zapatero, en contra de una serie de actores que luego no pudo acreditar porque no tenían la documentación necesaria y que además provocó todo tipo de recursos, de solicitudes de asilo y demás, hasta que finalmente fue entregado. Pero ya apuntaba en aquel caso, ¿no?, ese líder de la cúpula militar chavista en su momento, el Pollo Carvajal, a todas aquellas prácticas, aquellas visitas de miembros de Podemos para recoger dinero en efectivo. Todas estas cuestiones no son nuevas, ni son novedosas. O sea, la información que no se difunde en los medios de comunicación suficientemente es que desde los años 80 hasta la actualidad los regímenes comunistas dejaron de vivir fundamentalmente, de sobrevivir por el apoyo de la Unión Soviética o de países de este tipo, y pasaron a aliarse con el narcotráfico internacional. Eso es lo que ha publicado y lo que demuestra, entre otras muchas cosas, las investigaciones de Maybor Petit, de Rodrigo Hacha y de otros muchos explicando este proceso, y yo invito. Pero de lo que hablaba María, a mí me importaría una cosa que me duele como español, que es esa impunidad
de los mayores responsables de la consolidación de la dictadura venezolana en España. En España, quiero decir, los mayores responsables españoles. Y un personaje especialmente nefasto, todos sabemos el papel de Zapatero, todos sabemos el papel de otras personas, es Borrell. Josep Borrell es un personaje especialmente... A quien Dios confunda. Especialmente nefasto, y a mí me preocupa y me escandaliza esa tendencia de la derecha ilustrada española a respetar a gentuza como Borrell. O sea, Borrell es el tipo que después del golpe de Estado en Cataluña consigue o se pone a hablar en esa manifestación a la que fueron tantos españoles de Cataluña y de otras partes de España, y entonces lo que dice es que no se cumple la ley. Cuando la gente dice Puigdemont a prisión, es decir, que se cumpla la ley, es decir, que menos que el que da un golpe de Estado que lo pague con la prisión por la justicia, y este se pone a decir que eso es como el circo romano y que la venganza y tal, no sé cuánto. O sea, ese es Borrell. Borrell es el que el que persigue la impunidad para los golpistas. Borrell es el que ha traicionado a los demócratas venezolanos y ha conseguido condicionar la política de la Unión Europea, convaliando de alguna manera durante tantos años la dictadura venezolana. Y Borrell es el aliado de Irán, que ha defendido públicamente y ha felicitado a la peor teocracia salvaje en el mundo, que es la de Irán. Eso es Borrell. Entonces, Dios los confunda. O sea, gentuza como Borrell es la responsable de los asesinatos de miembros de la oposición y de cualquier joven que se haya manifestado en Venezuela en contra de la dictadura. Por cierto, Borrell, digo yo, que hoy tendrá un mal día, ¿no? Porque se ha conocido hace unas horas, una noticia que Alemania, Francia y Reino Unido el jueves van a reinstaurar las sanciones contra Irán. ¡Hombre! Por fin. Se ve que Trump tiene buena mano con los europeos para convencerles de que hagan el bien. Así que supongo que Borrell, que ha sido uno de los máximos valedores de la actitud blanda hacia Irán, pues andará un poco desolado, ¿no? Claro, porque para eso le pagaban a él, para defender a la teocracia de Irán. Yo no sé qué hemos hecho, don Luis, no sé qué hemos hecho, María, para tener a unos gobernantes corruptos que defienden toda causa totalitaria y salvaje en España. O sea, tenemos a aliados de la dictadura china, tenemos a personas que aparentemente, por cierto, como dice la prensa, recuerda la prensa extranjera una y otra vez, tenemos a personas que trabajan para los intereses del sultán de Marruecos en vez de para los intereses de España. Tenemos a gobernantes como Borrell y como Zapatero y como otros que defienden a los salvajes de Irán, y aún cuando se sepa que entre otros actos terroristas está el de intento de asesinato de personas en de España, políticos europeos en suelo europeo. En suelo europeo. Y de políticos españoles en suelo Australia acaba de expulsar al embajador iraní. Claro. Porque se ha demostrado que Irán alquilaba delincuentes para atentar contra intereses judíos en Australia. Pues a la puñetera calle. Pero, a ver, Irán es el aliado natural de Rusia, que es malvada, putinesca y demás cuando se trata de Zelensky, pero no cuando atacan al pueblo judío. Entonces, ¿cómo va esto? Es decir, a mí me parece una hipocresía de proporciones bíblicas, ¿no? Y luego, quiero recordar una cosa, todas estas feministas de izquierda comprometidas con los derechos de las mujeres en Irán es donde se mata, apalea, persigue, humilla, veja o se hace desaparecer sencillamente a aquellas mujeres que llevan el velo mal puesto. El velo, no el burka, ni el hijab, el velo mal puesto. Entonces, disculpadme, a lo mejor me he perdido algo, pero Irán no tiene ningún motivo para ser respetado como régimen y, por supuesto, cualquier régimen que sea amigo, próximo, que blanquee, que naturalice o que permita que Irán siga haciendo lo que está haciendo contra las mujeres por llevar el velo o por no llevarlo, mejor dicho, porque hubo una revolución tal, a lo máximo que llegaron fue a cortarse un mechoncito por las afganas, por las tal, o sea que me parece un postureo absurdo, de verdad, que no merece tampoco pero ningún respeto, lo siento muchísimo, o sea, no. Pero eso sí, la flotilla agaza, la flotilla agaza. Bueno, pero que vaya, que igual a lo mejor hay algún momento en que hay que soltar lastre y no viene mal que vaya determinada gente ahí. Pues sí, hombre, yo creo que ya estupenda. Si sueltan a Almodóvar ya aquello sale a flote. Pero es terrible porque es que tenemos a gentuza, o sea, cuando los aliados de Irán eran
Pablo Iglesias y compañía, cuando los aliados públicos de Irán eran Pablo Iglesias y compañía, todavía hay gente que tendría que volver a ver los vídeos de Iglesias explicando su alianza de intereses con Irán y otras cosas. Parecía algo exótico e irrelevante, pero es que los aliados de Irán, de la teocracia, los aliados de China, los asesinos chinos que están intentando de verdad dominar el mundo, los aliados de los asesinos de Venezuela son Sánchez, Borrell, Zapatero. O sea, son los que nos gobiernan. Son los que nos gobiernan. Y por eso la sintonía con los asesinos etarras, con los golpistas separatistas catalanes, con toda la gentuza que vive de destrozar la nación española y de parasitarla, los aliados son los que nos gobiernan, el presidente del gobierno y sus cómplices. Entonces, decir esto en determinados círculos parece ser extremista. Yo recuerdo todavía, lo he comentado muchas veces, como en un grupo de amigos se indignaba una amiga, estoy diciendo hace años, porque yo mantuviera que Zapatero era un psicópata. No, pero si psicópata es una cosa que es de libro, el problema no es que sea un psicópata. El problema es que viene de un ambiente prostibulario, de proxenetismo, que se rodea de absolutos delincuentes, que fomenta y tolera el saqueo y que es aliado de los peores enemigos de España y de los más salvajes terroristas de todo el mundo, que son los patrocinados por Irán, por Venezuela, por China y por Rusia. Entonces, yo siempre digo lo mismo, si alguien ve en un mercado que coge y le pega un tiro a una persona, pues, y le persigues, dices al asesino, y entonces le dices, oiga, no sea extremista, hombre, no hay que llamarle asesino. Sí. En fin, bueno, una última cosa, nos queda solo un poquitito de tiempo de tertulia, 5 minutillos, pero hablando de todo el tema de los incendios, hoy hemos preguntado precisamente a los oyentes por el asunto de la ola de incendios de este año, que ha puesto de nuevo de manifiesto todas las vergüenzas de este gobierno en particular y de todo el sistema en general. Hemos vuelto a asistir a otro espectáculo dantesco de descoordinación, de negligencias. O sea, a mí lo de los bomberos de Béjar, Salamanca, no pudiendo acudir a apagar el fuego en Jarilla, que está a 15 minutos, porque era otra comunidad autónoma, me tiene a maltraer. O sea, si las comunidades autónomas significan eso, fuera con todas. Bueno, sería muy largo de explicar, pero yo creo que situaciones como esa, desde luego, se deben no solo a la estructura, que desde luego tiene mucho que ver, sino a la personalidad de los políticos. O sea, ¿qué broma es esta? O sea, los políticos y los funcionarios y las administraciones están al servicio del ciudadano. Entonces, quiero decir, si yo necesito esperar un permiso de la Junta de Castilla-León o lo que sea, para mandar a unos bomberos a ayudar en una situación de urgencia, si yo espero, soy un desgraciado. Porque yo quiero decir, yo responsable de los bomberos de un lugar determinado, o el que tiene la capacidad de darles órdenes, me la juego. Si de verdad me la tengo que jugar por hacer algo que aparentemente no está dentro de los protocolos o las normas, es que me la juego. Yo cojo, y, señores bomberos, no, es que tiene que haber una orden de Castilla y León. Yo doy la orden y yo asumo la responsabilidad. Eso es lo que sucede en cualquier país normal. Bueno, esto no pasaría si en cualquier país normal actuase el gobierno central asumiendo las competencias y descentralizadas o no descentralizadas. A mí lo que no me vale es que el Estado de las Autonomías, que se concibió para que el impacto de la ayuda y de la aplicación de los recursos a los ciudadanos fuese más eficaz, se convierta en todo lo contrario. Como tienen ellos las competencias, es que no, es que si estuviera asumido el mando central desde donde tendría que estar asumido directamente. ¿Cuántos recursos hay? 15 para allá. Fin. Estoy de acuerdo también en que podría subsanarse eso diciendo, mire, oiga, yo mando a los efectivos y luego ya arreglaré los papeles, porque esto es una cuestión de vida o muerte. No es una cuestión de, oiga, es que tengo un permiso para hacer una carretera que va a tardar en ejecutarse, que hay que licitar. O sea, es algo que no es inmediato. A mí pensar, es que de verdad, a veces dices, bueno, el sentido común es que no impera en ningún estadio de la sociedad, ya es que me parece ridículo. Por cierto, solidaridad es una cosa que debe excluirse
de las administraciones públicas. Es una obligación. ¿Qué Pero es esto vamos, de que tengas moral, que ser humana, Sí, pero lo no, que- legal. ¿Qué es esto de que tengas que contar con la solidaridad de las comunidades autónomas? Oiga, que es una obligación. No, que totalmente. apagar los incendios es una obligación. Qué ¿Qué es eso? solidarias ¿Qué- son. No, qué es esto que de- su obligación claro, es que si usted no necesita esos recursos, me los pase a mí, que está más cerca. Claro, ahora Entre otras solicita- cosas, claro. porque a alguien se le ha ocurrido pensar que el fuego dice, ay, es que aquí hay una línea ficticia que divide políticamente Castilla Claro. y León de Extremadura, es que somos... Pero bueno, ahora, iba a decir una palabrota, solicitar- pero no quiero pero ahora hay que decirla. solicitar ayuda a una comunidad autónoma Venga, como hombre, si solicitaras de verdad. ayuda a un país extranjero. No, señores. Disculpa, han Tiene que llegado haber- aquí efectivos claro. extranjeros checos y Sí. rumanos antes de lo que Claro. han llegado de una comunidad Claro. autónoma a Pero otra, tiene que haber- efectivos y tiene que haber retenes, de verdad. inmediatamente, Hombre. tiene que haber inmediatamente una autoridad suprarregional que diga, a ver, ¿dónde están La los- hay, el pero gobierno central. Claro, ¿dónde están Ministro los del recursos? Interior, ¿Dónde nivel están los 3 de recursos? alarma, Claro. déjense de vainas. ¿Dónde están los recursos? Asumo En el Béjar. mando, fin, no necesito que me pidan Claro. ayuda, lo asumo yo. Claro. Y ya después arreglaremos donde corresponde, Yo de como verdad- corresponda los papeleos pertinentes. Es indudable. Váyanse yo a creo que han quedado como cagancho en Almagro todos los responsables políticos. Pero, en cualquier caso, el máximo responsable es uno, que es Pedro Sánchez. Totalmente. O sea, incluso aunque se hubiera vuelto loco el presidente de una comunidad autónoma y estuviera haciendo las cosas mal a propósito, Pedro Sánchez no es que tenga la capacidad, es que tiene la obligación de intervenir para suplir cualquier deficiencia en cualquier gestión de las comunidades autónomas. Todas las competencias de las comunidades autónomas son por delegación Claro. del Estado. Y la mayoría compartidas. Quiere decir que si en un momento determinado los recursos limitados de las comunidades autónomas concretas que están siendo afectadas por una catástrofe natural, como en este caso era el fuego, no son suficientes, el Estado es el que tiene que decidir qué se moviliza, cuántos recursos, cómo, e inmediatamente dar la orden y decir, desplíguese todo lo que haya en 20 kilómetros a la redonda. Me da igual si son del norte, del sur, de Extremadura, de donde sea. Oiga, hagan el favor. La de verdad. llamada cogobernanza durante el Bueno, virus cogobernanza. fue ya la culminación y fue un ensayo para destruir lo nacional y para evitar las responsabilidades políticas ante cualquier problema grave que afectara a los ciudadanos y españoles. no solo eludir las responsabilidades políticas, sino que el gobierno central está capitalizando Sí. la limitación de recursos de las comunidades autónomas para tratar de ganar políticamente votos en las próximas autonómicas, lo cual me parece todavía Sí, más sí, grave, bueno, porque sí, es ya- mala fe ya lo flagrante. hicieron- Es una mala fe flagrante. ya lo hicieron con Oiga, el virus. Ya Sí. lo hicieron en otras ocasiones, Sí, pero sí. es que en esta es evidente, es que Sí, el sí. virus era algo intangible y que quizás no se podía medir en tiempo real como un fuego que avanza y que quema hectáreas, que es impepinable y que lo estamos viendo en La verdad es directo. que antes, cuando estaba escuchándola, me estaba imaginando la escena de unos bomberos así todos Cruzados de cuadrados, brazos, cruzados de y los brazos, vecinos pidiendo y un ayuda al señor otro con un lado, pito. hombre, de A ver, verdad. la lengua ha Vamos, traspasado hombre. la frontera Venga, de las hombre. dos provincias. Ahora. Y dices, jolín. Es absurdo. Don Eric, ¿qué dice nuestra audiencia? Pues don Luis, justo les preguntábamos por ese tema, ¿no? De los incendios. Concretamente les preguntamos quién cree que es el principal responsable de la ola de incendios que ha vivido España este año. Dábamos 4 opciones: el cambio climático, los incendiarios, las normas ecologistas y los políticos inútiles. Don Luis, pues de esas 4 opciones ha ganado por un estrecho margen, pero ha ganado con un 6%, con el 46% concretamente, los políticos inútiles. Es que hay mucha gente en comentarios que decía que primero viene eso y después viene todo el resto. Que si hubiese unos Claro, es que no son respuestas incompatibles entre sí. Exacto, No. por eso poníamos el No son principal. excluyentes. Exactamente, por eso poníamos el principal, porque claro, todo evidentemente suma. Con el 40% en segunda posición, las normas ecologistas, que muchos decían también, es que son... Vinculadas a los políticos. Exactamente. Es que yo le decía esta mañana a don Luis que ya hemos llegado a un punto en el que poner inútiles al lado de políticos es innecesario. Bueno, yo creo... Es que hay que diferenciar. Hay políticos que son nefastos por inútiles y políticos que son nefastos por malvados. Y luego, claro, los hay que son las dos cosas a la vez. Ejemplo, Sánchez, ¿no? No solo, hay para... Vamos, tenemos para elegir en ese aspecto. En tercera posición, con un 12%, los incendiarios. Más o menos 1 de cada 10 personas creen que son el principal problema, que evidentemente... Hombre, pues, al quien final- prende la mecha y quien Claro. prende el fuego son los incendiarios, es evidente. Exactamente, entonces son como el último, ¿no? El último responsable. Y por último, don Luis, solo el 1% el cambio climático. Evidentemente yo imaginaba que iba a ser la opción menos votada, pero como siempre suele tener ese 3%, esas opciones menos votadas en las libres encuestas,
suelen tener un 3%, pues yo esperaba que en este caso lo fuese. Pues no, don Luis, ni siquiera ese 3%, se queda simplemente en el... En el 1,5. Sí. Bueno, es que en los móviles se solo pone en porcentaje absoluto, no pone con decimales, pero vamos, sí, un 1,5% de la gente cree que es el cambio climático. También nos han escrito muchas personas, don Luis, por ejemplo, Miguel Castilla en redes sociales nos decía los políticos porque son los que crean las leyes, y si los que prenden fuego y si a los que prenden fuego al bosque les mandaran a galeras el resto de su vida, el siguiente seguro que se lo pensaría. Esto puede ser, ¿no? No solo las leyes que no consiguen prevenir el fuego, sino que después, cuando se provoca, no sean más contundentes. El otro día entrevistábamos a un representante del Colegio de Ingenieros Forestales que nos decía que la labor de la prevención consiste en algo muy sencillo, que es tener todo parcelado, tener controladas las zonas, con limpieza entre zona y zona, porque incendios pues siempre va a haber, porque puede haber un tío que prenda, puede haber un tío que tire una colilla, puede haber un rayo. Dice, de lo que se trata es de que cuando prenda un incendio no te arrase media España. Posible, claro. Entonces, ese es el asunto. De aquí pues hay toda una serie de políticos canallas que se dedican a promulgar normas que al final hacen que España arda. Totalmente, don Luis, y en ese aspecto hablaba mucha gente en redes sociales, por eso ponían el foco en los políticos. Le leo también un comentario, por último, de Cristina, que nos lo ponía en YouTube. Dice, los políticos responsables de esto no son inútiles, están pagados y puestos ahí para ser españicidas y destruir todo lo que les marque la agenda masónica. La gente, don Luis, pues eso, decía que, como comentaba usted, ¿no?, que no solo no son inútiles, sino que son malvados y que lo hacen a consciencia, vamos, que no es por incompetencia, sino que lo quieren hacer así y así lo hacen. En fin, muchísimas gracias, don Eric. Muchísimas gracias, don Stimmermans. Gracias a usted. Gracias, doña Muchas María gracias, Jamardo. don Luis. Estaremos atentos al debate A partir donde del nos lunes informará. me incorporo de nuevo. Bueno, y hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a ver qué hay hoy en Dando Caña. El Toro TV también es Radio Libertad.